¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a este episodio piloto de Pangea Geotecnia, donde vamos a estar hablando obviamente del trabajo de esta empresa, pero en un origen obviamente tenemos que partir conversando de cómo surge esto, quiénes son los socios fundadores, y para eso obviamente teníamos que estar con Rafael Martínez, ingeniero civil, pero también el gerente general de Pangea Geotecnia, que está obviamente en este podcast, el podcast. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿bien y tú? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Oye, contento obviamente de tener este primer arranque para poder conocer un poco más de la empresa. La idea es que la gente que escuche este episodio conozca lo que estamos haciendo y conozca también en parte el origen de todo esto, porque es importante que la gente igual sepa cómo se ha ido gestando, que las cosas no solamente salen de la nada o de repente uno comienza a trabajar desde lo corporativo, hay una imagen, hay una reputación que la gente ve, pero no sabe mucho de dónde surgen las cosas. No ha sido tan espontáneo tampoco. No, para nada. Ha pasado harta agua bajo el puente, digamos. Sí. Bueno, tú, ingeniero civil de la Universidad de Concepción. Sí. Cuéntame un poco de cómo surge esta iniciativa, porque me imagino que no todos tus compañeros en la carrera a lo mejor tenían un norte tan claro de que la geotecnia a lo mejor era una oportunidad para estar trabajando. Sí, la verdad, yo creo que pocos de mi generación de la universidad se dedicaron a la geotecnia. Quizás soy el único, ¿no? Creo que hay un par más por ahí. Bueno, soy de Concepción, de toda la vida, nacido y criado en esta ciudad. Universidad de Concepción, estudié Ingeniería Civil y desde los primeros ramos de mecánica de suelos, de geotecnia, siempre me llamó la atención, la verdad, es el área. La hidráulica igual me gustaba, estaba como entre esos dos mundos. Pero el último año de la carrera, cuando ya había terminado todos mis ramos, me gané una beca de un instituto alemán para ir a hacerme un año del pregrado a Alemania. Y tenía que, como ya he terminado mis ramos, no tenía sentido seguir haciendo ramos allá, entonces decidí hacer mi memoria de pregrado en Alemania. Y tenía que encontrar un profesor que me diera un área, un tema de memoria. Y encontré un profesor que era del área de suelo, que se alineaba con estas dos áreas que me interesaban. Y partí para Alemania y la verdad es que desde ahí ha sido todo suelo hasta después de más de... ¿Qué año fue eso? El 2016. Así que 18 años dedicado al tema de suelo. Después volví a Chile, tuve que traducir mi memoria porque la escribí en alemán. Estuve trabajando en geotecnia minera en Santiago, en una consultora. Me aburrí un poquito de lo que se hacía en geotecnia minera. No entendía mucho, la verdad, para serte bien honesto, por qué hacíamos las cosas. Y cuando había estado en Alemania, había conocido Londres, había ido de viaje y me encantó la ciudad, me enamoré de la ciudad. Y como estaba aburrido en Santiago en este trabajo, en ese tiempo justo aparecieron las becas Chile. Postulé a estas becas Chile a un magíster en mecánica de suelos en el Imperial College en Londres. Y me gané la beca. La verdad es que era una excusa para irse a Londres a tontear. Tenía que estudiar algo relacionado con suelos porque tenía que como que contar una historia, digamos, que fuera consistente con lo que había venido haciendo. Pero no tenía ganas de seguir estudiando temas de suelos. Pero en este máster en el Imperial College como que me reenamoré del tema técnico y del tema de suelos porque entendí mucho mejor por qué se hacían las cosas, entendí todo el trasfondo de la teoría. Tuve ahí unos profesores increíbles. Me acuerdo de John Berland, que fue el ingeniero que resolvió, el principal ingeniero que resolvió el tema de la Torre de Pisa, como que le restituyeron la inclinación para que estuviera estable, pero inclinada todavía, porque si no pierde toda la gracia la Torre de Pisa si la hubieran puesto derecha. Y después me quedé trabajando en Londres 3 años más en el área de túneles de una empresa de ingeniería que fue la misma empresa de ingeniería que diseñó el túnel bajo el Canal de la Mancha, que conecta Londres con París, debajo del mar. Y eso también fue increíble.
Y bueno, de Concepción de toda la vida, me encanta el remo, la Laguna Chica y esa parte igual tirada. Y una empresa de Concepción, Lancuyen, me contactó cuando yo estaba en Londres y la verdad estaba feliz. Esto fue más o menos el 2012, estaban las Olimpiadas de Londres, la ciudad brillando. Y me contactaron como para ofrecerme el trabajo de gerente de ingeniería en esta empresa en Concepción. Y yo quería volver en algún momento a Concepción, específicamente a Concepción, no quería volver a Santiago. Y la verdad es que Lancuyen era la única empresa que hacía estos temas de suelos que a mí me gustaban, que era hacían como ingeniería y construcción, digamos. O sea, yo quería meterme en el mundo de la construcción geotécnica. Había estado varios años en el mundo de la ingeniería, pero quería meter más las botas en el barro, digamos. O sea, ahí retornas a Concepción, que obviamente era algo que tenías ganas de hacer, pero también tomas esta ruta de tener un trabajo que de alguna forma está muy inclinado hacia el área en la que venías ya desarrollando todas estas experiencias que nos habías contado. Pero ¿en qué punto aquí se transforma en una empresa? ¿En qué punto Pangea Geotecnia surge? Bueno, yo volví a Concepción en el 2013, a esta empresa Lancuyen, que la verdad es una empresa bastante similar a lo que hoy día Pangea hace. Y estuve de gerente de ingeniería por 7 años. Claro, 7 años hasta el 2020. Y en ese tiempo, Lorenzo, que era el dueño de la empresa, decidió disolver la empresa porque tenía otros intereses. Y nos avisó con tiempo a mí y a Roberto Contreras, que era el gerente de construcción de Lancuyen. Nos avisó más o menos con un año de anticipación que esto se venía. Y en ese año nosotros estuvimos pensando qué hacer y decidimos seguir haciendo más o menos lo mismo. Digamos, o sea, quedarnos con la mejor gente de Lancuyen porque esa empresa se disolvía y seguir haciendo relativamente lo mismo. Yo me encargaba del área de ingeniería, él se encargaba del área de construcción. Íbamos a tener que resolver el tema más de administración, ¿no es cierto? Que lo veía el dueño de Lancuyen, pero eso finalmente hoy lo estamos resolviendo entre los dos. Y fue una transición bastante suave, diría yo. Natural también, porque seguimos haciendo relativamente lo mismo. Y que nos llegó, digamos, esta pelota un poco no sé si sin quererlo, pero en el fondo sí, la decisión no la tomamos tanto nosotros, digamos, porque si quizás la empresa hubiera seguido funcionando, nosotros quizás seguiríamos ahí. Como que el destino los empujó a tomar la decisión, y en especial para poder seguir trabajando en la misma área. Exactamente. Que algo que ya venías desarrollando tú 7 años trabajando en esa empresa, entonces me imagino que ya se entendían varias cosas dentro de la operativa. Sí, estaba bien controlado, digamos, todo lo que pasaba. Sí. O sea, hubo riesgo, pero también fue un riesgo medido. Sí. Ahora lo que dificultaba las cosas es que justo fue en medio de la pandemia todo esto. Entonces eso como que le agregaba un poquito de susto a la situación. Oye, a propósito de cosas que ocurren, que han sido hitos en nuestro país, ya la pandemia es uno, porque con eso quiero hacer el gancho con otro importante. País sísmico. Muchos terremotos hemos tenido que enfrentar como país. ¿Y cuál es la importancia de un estudio de suelos bien hecho previo a la edificación de alguna construcción? ¿De qué forma se ve? ¿Cuáles son los detalles y por qué es importante? Ya, buena pregunta. Tiene hartas aristas esa respuesta. Y bueno, el estudio que se hace siempre, está normado, está en la ley, es el estudio de mecánica de suelo. Hay distintas normas, dependiendo si lo que se va a construir es un edificio habitacional o es un edificio industrial. Uno aplica distintos conceptos similares, pero distintos en el detalle, digamos. Se hacen sondajes, que son perforaciones en el terreno, se sacan muestras de ese suelo para llevárselas al laboratorio. También se pueden hacer ensayos in situ, que se llaman, que son en el mismo lugar. Se pueden hacer ensayos dentro del sondaje.
La norma especifica ciertas cosas, también deja otras cosas a la libertad del ingeniero. Eso está bien que sea así, porque los problemas son distintos. Y el tema sísmico, naturalmente que pone sus desafíos. Quizás más que lo sísmico, es un problema, obviamente. La geología chilena también es muy particular, muy peculiar y muy distinta a la geología de los países desarrollados de Europa y Norteamérica. Porque nosotros, los argentinos, nos molestan que vivimos como en un pasillo. No sé si has escuchado esa expresión. Sí. Tenemos el Aconcagua, que es la montaña más alta de la cordillera de los Andes, que tiene 7.000 metros de altura, casi 7.000, y tenemos el mar muy cerquita, ¿no es cierto?, a 0 metros de altura. El ancho promedio de Chile son como 180 kilómetros. Entonces, eso genera que nosotros vivimos en un ambiente de muy alto gradiente energético. Eso quiere decir como que la pendiente cambia muy rápido. Claro. Cambia de forma muy abrupta. Entonces uno no encuentra en Chile grandes planicies. Por lo mismo, en Chile casi no hay ríos navegables, porque el agua baja muy rápido. Entonces, un barco no puede andar en esa agua. Claro. Pero eso tiene implicaciones importantes a la hora de cuáles son los suelos que encontramos en Chile. Cuando uno va a Europa, por ejemplo, uno aterriza en Londres, uno ve kilómetros y kilómetros de planicies. Lo mismo en Argentina, incluso al otro lado de la cordillera. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces, la mecánica de suelos que se ha estudiado en los países desarrollados, los países que tienen plata para investigar, se ha desarrollado en torno a tipos de suelos y se han generado instrumentos y equipos en torno a tipos de suelos que son muy distintos a los nuestros. Y eso genera que nosotros, cuando traemos esos equipos, importamos un equipo que se inventó en Holanda, por ejemplo, el CPT, para ensayar suelos, lo traemos a Chile, nuestros suelos son mucho más duros que los suelos europeos. Son mucho más gruesos. Entonces, un CPT en general, en Concepción, a los 10 metros de profundidad, 14 metros de profundidad, tiene rechazo, que significa que el equipo ya no puede entrar más. Eso es en Concepción, que el suelo es relativamente blando. Si no vamos al norte de la minería, probablemente ni siquiera puede entrar ese equipo en el suelo de la minería del norte de Chile. O sea, acá se tienen que utilizar otro tipo de instrumentos o hay que de alguna forma entender desde otra arista el estudio de los suelos. O sea, es como un caso específico, un caso aparte. Es muy aparte. O sea, yo creo que la geología chilena es única en el mundo. O sea, ¿qué otro país tiene esa forma tan rara, con una montaña tan alta, después con el mar, ¿no es cierto? Sí. Quizás Suiza, no sé, que son países que están metidos en la cordillera, pero es pura roca al final, mucha roca en Suiza. Y eso a nosotros, desde los tiempos de Lancuyén, ya nos empezó a hacer ruido. Digamos que veíamos que como construíamos, nos dábamos cuenta que los estudios de suelos eran muy conservadores. O sea, como que eran muy alaracos, por decirlo así, ponerlo en simple. Entonces veíamos un estudio de suelo que decía que las propiedades del suelo eran bajas y nosotros estábamos construyendo y nos dábamos cuenta que el suelo era durísimo. Y eso nos empezó a hacer ruido y decir, ¿sabes qué? Aquí hay espacio para mejorar estos estudios de suelo, para mejorar o para medir de mejor forma los suelos. Y nos trajimos un instrumento de Inglaterra. Yo había conocido esta empresa cuando había trabajado allá, que es un presiómetro, que es una especie de tubo que se mete dentro de estos sondajes. Uno lo infla el tubo y conoce la presión que se está aplicando contra el terreno y conoce la deformación, que el suelo está deformándose bajo esta presión. Y esa información uno obtiene lo que se llama una curva tensión-deformación a la profundidad que uno quiera. Esa curva es muy valiosa para poder hacer diseño de ingeniería. Pero el problema que tiene esa curva, no hay un almuerzo gratis, como dicen. Hay un dicho ahí gringo que there is no such a thing as a free lunch. ¿Cuál es el problema del presiómetro? Que la interpretación, la matemática del presiómetro es muy difícil. Entonces, uno tiene que aplicar distintos modelos dependiendo del tipo de suelo, y eso ha hecho que este instrumento no ha sido
muy popular en el mundo. ¿Ya? O sea, se inventó hace más de... En los 50 se inventó este instrumento. Después en los 70 desarrolló la versión moderna. Pero así todo, que existe hace muchos años, yo diría que no es un instrumento popular porque la interpretación es difícil. Y eso a nosotros nos frenó, digamos, durante años, porque no era llegar y meter el dato en nuestros diseños y nuestra ingeniería. Hemos seguido investigando. Yo hago clases en la Universidad de Concepción, han habido memorias de título que hemos visto cómo analizar esto de mejor forma. Y yo diría que el fruto del trabajo nuestro durante 7 años, este año, después de tanto sembrar, estamos cultivando el fruto de ese esfuerzo, porque con una empresa de Barcelona que desarrolló un software de inteligencia artificial, que yo los conocí hace 2 años, ellos lo desarrollaron para otros fines, este software. Hemos podido usar ese software que está desarrollado para otros fines para nuestro objetivo del tema de cómo interpretar el presiómetro, y nos ha entregado unos resultados asombrosos. Buenísimo. Y muy, muy buenos, que lo hemos podido como comparar con mediciones de estructuras reales. O sea, nosotros hemos construido edificios y hemos ido midiendo cómo se asienta el edificio, cómo se asienta el terreno, a medida que van agregando los distintos pisos. Yeah. Y ese monitoreo lo hemos comparado con las mediciones que entrega este presiómetro. Y las mediciones andan de menos de 1 milímetro de error. Mira. Entonces estamos seguros, digamos, de que... Muy preciso. Muy preciso. Y eso nos tiene hoy día muy motivados y con mucho anhelo, la verdad, por el valor agregado que podemos agregarle a nuestros clientes. Oye, si pudiéramos dar una lista de, no sé, 3 cosas que son altamente competitivas para tus clientes, para la gente que de alguna forma toma el servicio del estudio del suelo, ¿cuáles son las cosas que podemos destacar para alguien que está a punto de hacer un edificio, por ejemplo? Bueno, como te decía, nosotros vimos mucho que había, por ejemplo, en Concepción, uno quiere hacer un edificio de 2 subterráneos. Típico, eso es lo típico que nosotros hacemos, ingeniería y construcción. Entonces, muchas veces hacemos estudios de suelos, a veces nos llega un estudio de suelos externo que lo hizo otra empresa. Y el mecánico de suelos determina que el suelo a 6 metros de profundidad, donde se va a fundar estos 2 niveles de subterráneo, el suelo es muy blando, por ejemplo, para el peso del edificio. Entonces, como que el mecánico dice, el suelo no se la puede aquí con lo blando que es. Y nosotros hemos visto con nuestros estudios que muchas veces esa decisión que toma el mecánico de suelo es porque el dato que tiene es malo. El ensayo que se hizo es este SPT, que es un ensayo muy antiguo y que no es de buena calidad. Entonces no es que el mecánico de suelo sea malo, sino que no sé, que sea miedoso, sino que los datos que tiene son muy malos. Claro. Entonces, por ejemplo, a veces hay que hacer una excavación de 6 metros porque tiene 2 niveles subterráneos, y el mecánico dice, no, sabe que haga 9 metros. O sea, es como si hiciera un piso más de subterráneo. Y eso es carísimo. O sea, ese como mejoramiento puede costar, no sé, 200, 300 millones de pesos adicionales al proyecto del edificio. Entonces nosotros hemos visto que ahí podemos ofrecer mucho valor. Claro. En por ejemplo, eficientar esas soluciones que entrega un estudio de mecánica de suelo. O sea, el alto costo de tomar una decisión en base a un estudio que no es el adecuado puede generar un montón de gastos. Exacto. Es una tremenda ventaja el tener con precisión los datos que realmente son, y obviamente tener como esa base para poder decir, oye, esta es la decisión correcta. Claro. Hay muchos a lo mejor que están construyendo y no se han dado cuenta de que efectivamente sí se pueden hacer dos niveles subterráneos a lo mejor, y lo dejan de lado. Claro. Hay proyectos que se mueren, claro, que no flotan producto a estas decisiones. Como también, lamentablemente, han existido edificios que a lo mejor no han tomado servicios como este y que en ocasiones, como terremotos, colapsan. Exacto. Sí, esa es la otra cara de la moneda, digamos. Claro. ¿Sabes? Porque este instrumento sirve para que el dato que uno tiene
es un dato de buena calidad, para Claro. bien o para mal, digamos. O sea, porque hay veces que pasa lo contrario. O sea, Sí. que el ensayo te dice que no, que el suelo está súper bueno, y cuando uno lo mide de verdad, no es tan bueno, digamos. Claro, y finalmente está bien. Pues, el riesgo es altísimo. O Exacto. sea, no solamente un tema de inversión, sino que de vidas asociadas a esto. Sí, no, de todas maneras. Sí. Claro. O sea, puede ser una decisión oportuna, en el fondo, hacer un buen estudio. Siempre, o sea, digamos, un estudio de mecánica de suelo para un edificio, no sé, puede costar entre 10 y 20 millones de pesos. Y un edificio cuesta entre 4.000 y 5.000, 6.000 millones de pesos. O sea, gastarse un par de lucas más Sí. En un buen estudio siempre retorna, siempre Claro. paga, digamos. Y eso en el área como de ingeniería, pero eso después uno también lo puede trasladar a... Nosotros lo hemos aplicado ahora recientemente a... Por ejemplo, un cliente viene, tiene una mecánica de suelos hecha por un profesional distinto a nosotros, y nosotros decimos, ¿sabes qué? A nuestro costo vamos a hacer estos estudios, porque el cliente se nos acerca para que construyamos el muro de intivación, el muro de contención para hacerlo subterráneo. Yeah. Nosotros decimos, a pesar de que ya existe el estudio, nosotros vamos a hacer nuestros propios estudios para que poder diseñar este proyecto con nuestros parámetros. Y ahí lo que ofrecemos es un muro que es más eficiente. Y nosotros tenemos parámetros que nadie más tiene, digamos, que nuestra competencia no tiene, porque la competencia probablemente va a tener el estudio que generó el cliente. Claro. Entonces, como beneficio que entrega esta información de calidad no solamente es para estudios de mecánica de suelo, sino que también es para proyectos de construcción. Claro. A la hora de construir pilotes, micropilotes, cualquier estructura en realidad que esté apoyada en el suelo. Oye, Rafael, ¿te parece que entendamos más la magnitud del trabajo hecho? Me gustaría saber en qué está hoy día Pangea Geotecnia, cuáles son los proyectos que a lo mejor pudiéramos estar destacando en esta conversación. Mira, hoy estamos, la verdad, bien orgullosos de nuestra cartera de clientes. Podemos decir que tenemos los principales aportadores al PIB de Chile. En nuestra cartera de clientes estamos con Codelco, con SQM, con Minera Escondida. No puedo lamentablemente hablar de los detalles de los proyectos, pero con esos 3 clientes estamos haciendo estudios para determinar las propiedades de los suelos, de nuevo, de estos suelos chilenos, de estos suelos difíciles de medir porque son suelos gruesos. Suelos que no se pueden ensayar con un CPT, no se pueden ensayar en un ensayo triaxial, porque el ensayo triaxial, que es un ensayo de laboratorio que se hace, que requiere que el tamaño de la probeta tenga una relación con el tamaño máximo de la partícula del suelo. Entonces, si uno quiere ensayar un suelo grueso, tiene que ir a un ensayo triaxial gigante, enorme, que muchas veces no hay en Chile. Entonces, este equipo que nosotros, el presiómetro que he conversado, permite hacer mediciones en terreno, in situ, dentro de un sondaje de estos materiales difíciles. Y hemos podido determinar propiedades que ningún otro profesional les ha entregado a estos clientes. Y eso nos tiene muy contentos porque sentimos que estamos agregando valor. O sea, que estamos, digamos, yo creo que uno viene al mundo, digamos, a evolucionar, como a entregar a la sociedad, a entregar a los seres humanos, a entregar al planeta algo adicional, ¿no es cierto? Como uno no puede irse a la tumba sin haber agregado. Y siento que hoy estamos agregando a nuestro ámbito profesional. Estamos haciendo cosas que yo creo que humildemente creo que nadie en Chile lo puede hacer, y quizás me atrevería a decir, con esta combinación de software de inteligencia artificial que te mencionaba, de elementos finitos, quizás hasta en el mundo. Esta empresa de Barcelona, nosotros que te comentaba, queremos hacer una especie de podcast también, una especie de webinar, porque ellos también están muy impresionados, digamos, del potencial que se puede lograr con su software y nuestros estudios.
Así que la verdad hay un futuro ahí bien interesante que nos tiene bien motivados para seguir haciendo las cosas, siguiendo trabajando duro. Creo que, bueno, esto te mencionaba clientes mineros, pero también hay, estas mismas aplicaciones se pueden hacer en Concepción, en ciudades más, o sea, en el medio urbano, digamos. Todo se basa en entender bien el suelo, digamos. Ese es como está en nuestra misión y visión, creo. Es como nuestra misión es entender bien el suelo para poder ofrecer valor a nuestros clientes. Claro, de todas maneras. Oye, me imagino que el trabajar con este nivel de precisión, el combinar la inteligencia artificial, el tener los instrumentos adecuados, les ha permitido abrir otro tipo de puertas también respecto al estudio de suelo. ¿Cómo lo proyectas tú? Ya entiendo que hay una base que en este momento probablemente ninguna otra empresa a nivel competitivo a lo mejor está haciendo, pero ¿cómo lo estás proyectando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué cambios que a lo mejor en un futuro tú pudieras visualizar? Por ejemplo, el cruce entre el instrumento que usan y la inteligencia artificial, que me imagino que ese match de generar un montón de oportunidades nuevas. Sí. La verdad ahí hay un mundo en oportunidades que se pueden generar, en los datos que uno puede obtener. El tema de monitorear estructuras, como te decía, nosotros hemos monitoreado, tenemos 4 edificios en Concepción que hemos monitoreado a medida que se van construyendo, los asentamientos que se van generando. Estos muros de retención que construimos, el muro belinés típico que se hace en Concepción, también los monitoreamos cuando los vamos construyendo. Y el retroanálisis que se llama, o backanálisis, de esos datos permite poder, con inteligencia artificial hoy día y elementos finitos, permite tener el valor de las propiedades del suelo de la mejor forma posible. O sea, el mejor ensayo es construir una estructura, digamos. Entonces ahí hay un potencial muy grande de retroanálisis con datos reales. Y hay otros desafíos también, o sea, el tema de este presiómetro, de nuevo, nada es gratis en la vida, entonces es difícil también hacer buenos ensayos. Ahí también hay aspectos a mejorar, estamos incluso pensando cómo poder construir un mejor presiómetro. No, hay un mundo de cosas, la verdad, y desafíos en el tema de construcción. Hemos incorporado nuevas tecnologías, anclajes múltiples. Acabamos de comprar 2 equipos nuevos de pilotes, otro de columnas de grava. Estaba moviéndose harto Pangea, la verdad. Oye, actualmente, ¿cuántas personas son parte del equipo? Hoy somos alrededor de 40 personas. 40 personas. Sí. Y 40 personas me imagino que en un departamento muy específico y muy entendido respecto a lo que estamos hablando. Que son áreas que nos están abordando probablemente en otras empresas que a lo mejor están haciendo un trabajo similar. Sí, hay un equipo de ingeniería, un equipo de construcción, que es gente muy capaz. La verdad es que ayer tuvimos el proceso de evaluación de desempeño, que es como que nos juntamos, yo me junto con uno a uno, digamos, con cada uno de la gente del equipo, y una persona me decía, una persona nueva, que ya menos de un año en la empresa, me decía, yo estoy feliz, digamos, con el grupo humano que hay acá. Y como que se siente rico escuchar de gente nueva que aprecie eso, digamos, que aprecie lo que se ha formado, lo que se ha construido como grupo humano. Porque no es solo ciencia, ¿no es cierto? Y ingeniería lo que hacemos. Es también, eso se puede construir gracias a que hay un ambiente de innovación, un ambiente de trabajo, un ambiente donde se respeta la diversidad, los aspectos individuales de cada trabajador. Y también, el otro día también hablaba con otra persona que trabajamos juntos, me decía que yo soy como una especie como de entrenador, como una especie de coach, el coach de cada uno, digamos. Y de verdad que creo que es una visión bien acertada. A mí me encanta el deporte y creo que hay un poco de coach en uno como jefe de un equipo, digamos. Claro. Igual me imagino que uno con el tiempo aprende a tener las herramientas para saber cómo liderar
Si hay una comunicación, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que hay una reunión específica con cada una de las personas del equipo, también habla de un entendimiento tal vez distinto al cómo la empresa se llevaba antes. El estar atento y lo mismo que tú decías, es un ambiente grato, se habla de la diversidad, están cómodos, entonces habla de eso, del liderazgo. Sí, el liderazgo, la verdad, yo no podría decir que para mí es un tema resuelto. O sea, que creo que es algo que uno siempre lo está aprendiendo. Como te decía, yo era gerente de ingeniería de una empresa y un poco me llegó esta papa caliente Claro. de ser emprendedor. Estoy feliz con como lo que me toca hoy, pero es algo que yo diría que no sé si está en mi ADN, ¿eh? Yo creo que es algo que le he tenido que aprender. Claro. Me gusta mucho, me gusta esto del coach, de cómo le sacamos más trote al equipo, digamos, Claro. cómo sacamos lo mejor de cada una de las personas. Muchas veces, lamentablemente, hay gente que no es para el equipo. Hay gente que no funciona bien, que no funciona en mi visión de lo que yo quiero como empresa, y lamentablemente hemos tenido que tomar decisiones en el último año y bueno, a lo largo de los años en realidad, de tener que sacar a personas. Pero eso creo que es parte del coach, ¿no es cierto? De todas maneras. Hoy ha sido una tremenda conversación. Ya estamos llegando al cierre ya del programa. Esperamos que la gente que nos haya estado escuchando y viendo obviamente haya podido disfrutar de esta ruta, que en realidad como propósito tenía conocer sobre el trabajo, lo que se viene desarrollando, el origen obviamente de Pangea, y entender un poco más sobre tu visión, que igual es importante destacarlo, que no solamente se ha tratado de la empresa en sí, sino que también hubo un know-how que se viene trabajando de antes, algo que se viene de alguna forma escarbando, estudiando minuciosamente en distintas aristas, distintos puntos del planeta incluso. Así que yo espero de que la gente que haya estado escuchando esto haya disfrutado la ruta tanto como nosotros dentro de esta conversación. Pues no sé si es que hay algo más que quieras agregar. No, muy entretenida la conversa, Jorge. Te agradezco tu tiempo, la verdad, y ojalá podamos repetirlo porque la verdad me sentí muy, muy grato aquí en esta conversación. De todas maneras, y dejamos hasta acá entonces el episodio piloto de Pangea Geotecnia. Esperamos que obviamente les haya gustado. Comenten, guarden, compartan y nos estamos viendo tal vez en otro episodio.